¿Naturaleza o crianza? ¿Talento o esfuerzo? ¿Qué es más importante? ¿La habilidad natural o el trabajo duro? ¿Quién logra el éxito? ¿La persona que desde su nacimiento tiene dones especiales o la persona que adquiere capacidades a través del estudio, de la práctica y de la disciplina? Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Este tema ha sido de mucho debate por mucho tiempo y lo va a seguir siendo. En inglés se conoce como el debate de nature versus nurture, o sea, naturaleza contra crianza. La gente discute si el triunfo le pertenece a las personas que nacen con una predisposición natural para destacarse en varias áreas de la vida, o si el triunfo le pertenece a quienes se dedican a aprender y a practicar una disciplina hasta perfeccionarla. Tomemos entonces el caso de la habilidad musical. ¿Qué es más importante? ¿Nacer con habilidad musical u obtenerla por medio del estudio de la música? En mi caso, yo puedo decirle que mis habilidades musicales son irregulares. Yo no estudié música cuando niño, pero comencé a tocar percusión menor cerca de los 10 años. Ya para los 12 años tocaba algún que otro instrumento de percusión latina, todos de oído. Mi maestro fue mi tío Carlos, quien era un excelente bongocero, pero ese era el único instrumento que él dominaba. Así que él me animó a aprender otros instrumentos. Ya a los 15 años yo tocaba varios instrumentos y comencé a estudiar batería, a tocar la batería, pero siempre centrada en los ritmos latinos y brasileños. O sea, se puede decir que yo nací con habilidad para el ritmo. Sin embargo, cuando llegué a la iglesia decidí estudiar guitarra. Estuve más de un año en una de las mejores escuelas que yo pude encontrar. Aprendí todos los tonos básicos, muchos tonos avanzados, y llegué al punto que yo podía tocar bastante bien, con facilidad, siempre y cuando otra persona me diera los tonos o estuviera siguiendo a un guitarrista experimentado. Ni en aquel momento ni hoy tenía el oído musical para poder discernir tonos. O sea, se puede decir que yo no nací con esas habilidades. Sin embargo, años después, una pianista me enseñó a discernir, a distinguir los tonos menores de los mayores, y lo pude aprender. Jamás se me ha olvidado. O sea que pasé de pensar que nunca iba a poder hacer algo, a entonces poder aprender algo sobre los tonos musicales. Entonces la pregunta persiste. Si yo hubiera estudiado, ¿hubiera podido aprender? El debate es el mismo. ¿El músico nace o se hace? Ahora les ruego que traslademos ese mismo debate al campo espiritual. ¿El creyente nace o se hace? ¿Una persona llega a la fe porque nace con una sensibilidad espiritual natural o porque presta atención al mensaje cristiano? ¿Accedemos a posiciones de liderazgo porque Dios nos da dones espirituales extraordinarios o porque trabajamos duro en la iglesia y en la comunidad? ¿Llegamos a enseñar y a predicar de manera efectiva el mensaje del evangelio porque Dios nos da una iluminación especial o porque estudiamos con dedicación las Sagradas Escrituras? Como saben, estamos considerando el mensaje de la epístola, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos, o sea, la carta a los filipenses. Este documento bíblico es muy hermoso. Tiene una sección que bien puede ayudarnos a considerar todas estas preguntas de que si el creyente nace o se hace. Antes de leer la porción bíblica, les recuerdo brevemente lo que ya les he explicado anteriormente. Que el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel donde se encontraba preso por predicar el mensaje cristiano. Pablo le escribe a su amada iglesia en Filipos, una congregación que él mismo había fundado. Y le escribe porque, aún desde la distancia, desea responder a las inquietudes espirituales y a los problemas que enfrentaba esa comunidad de fe, esa congregación. Con esto en mente,
Leamos los versículos 12 y 13 del segundo capítulo de la carta, que dicen de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Una lectura rápida del texto puede dejarnos un poco confusos. De primera intención parece que el apóstol se contradice. Por un lado, exhorta a los filipenses a ocuparse de su salvación, o sea, trabajar en su salvación y hacerlo con temor y temblor. Pero entonces, a renglón seguido, les dice que Dios es el que les capacita para poder hacer su voluntad, para perseverar. Entonces, cuando meditamos un poco sobre este pasaje bíblico, vemos esa aparente contradicción. Pero cuando profundizamos, vemos que no hay contradicción alguna. ¿Por qué? Porque ambas cosas son ciertas. Sí, Dios nos capacita para acercarnos a la fe conforme a su voluntad. Eso es así. Pero también cada creyente es responsable de velar por su vida espiritual, por su salud espiritual, esforzándose en la gracia de Jesucristo. En realidad, no hay contradicción alguna. La experiencia comprueba y afirma lo que dice el apóstol. Las habilidades naturales y los dones espirituales son importantísimos, muy importantes para nuestro desarrollo humano y para nuestro crecimiento en la fe. Sin embargo, para poder alcanzar el éxito, es necesario cultivar adecuadamente esas capacidades. La experiencia nos enseña que la mera habilidad natural no asegura el éxito. Por eso, Pablo exhorta a su iglesia amada a reconocer sus dones, reconocer los talentos que Dios les ha dado, pero también les exhorta a cultivar esos dones, a desarrollarlos, a aumentarlos por medio del estudio, de la práctica y de la disciplina. Aún más, el apóstol afirma la importancia que tiene la vida comunitaria de la iglesia para el crecimiento espiritual. Es necesario que la congregación mantenga un ambiente positivo, gobernado por las buenas relaciones interpersonales. Esto nosotros lo encontramos en los versículos 14 al 16 del capítulo 2. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Nos toca, pues, a ustedes y a mí, la responsabilidad de establecer, cultivar y mantener un ambiente espiritual positivo. Nuestra vida comunitaria debe estar libre de rumores, de chismes, de contiendas. Debemos vivir con sencillez y vivir en santidad, particularmente en el ámbito personal. Más aún, tenemos la responsabilidad de ser luz, de dar luz, de ser luminares en medio de un mundo que vive en la oscuridad espiritual. Desde sus prisiones, Pablo le ruega a sus amados y amadas filipenses que se mantengan firmes en la fe, ya que eso valida su ministerio porque les deja saber que no ha vivido en vano. Por eso les dice, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Note cómo Pablo se goza, se regocija en el crecimiento espiritual de los filipenses, aun cuando sabe que la muerte le está rondando, que puede llegar en cualquier momento. Cuando llegue la muerte, su sangre se va a derramar ante Dios como una ofrenda. Los romanos acostumbraban derramar vino ante divinidades falsas. Eso era una libación. Pablo dice que su sangre va a ser derramada en libación delante de Dios. Este pasaje bíblico contiene una gran enseñanza para todos nosotros, todas nosotras hoy. Las personas maduras en la fe tratan de vivir a la altura del llamado de Dios a sus vidas. Las personas maduras en la fe tratan de vivir a la altura del llamado de Dios a sus vidas.
Para alcanzar la excelencia, tanto en la vida de fe como en el ministerio cristiano, es crucial que mantengamos viva la tensión entre naturaleza y crianza. ¿Sí? Afirmamos que los seres humanos nacemos con diversos dones y diversas habilidades naturales. Pero también afirmamos que cuando llegamos a la fe, Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo y nos da dones y talentos espirituales. ¿Sí? Afirmamos que las personas de fe, como usted y como yo, tenemos la responsabilidad de cultivar esos talentos y esos dones. ¿Para qué? Para que podamos vivir a la altura del llamado que Dios hace a nuestras vidas. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.